El mercantilismo. La literatura y las prácticas económicas fueron del año 1500 hasta el 1750. Aunque hubo literatura mercantilista en todas las economías de Europa Occidental, los ingleses y los franceses fueron los que más se destacaron. La teoría económica del mercantilismo fue pensada y hecha por comerciantes. Esta habla de cuestiones de política económica y tenía un punto de vista relacionado con su interés. Los escolásticos creían que cuando los individuos comerciaban el beneficio que obtenía uno de ellos, significaba necesariamente una pérdida para el otro. Los mercantilistas pensaban que la riqueza total del mundo era fija, llegando a la conclusión, a partir de lo que los escolásticos pensaban, de que la riqueza y el poder económico de una nación aumentaba a expensas de otras. Entonces, según esto, la riqueza de una nación se basaba en la pobreza de la mayoría, siendo el objetivo de la actividad económica la producción. La balanza comercial. Un país debía fomentar las exportaciones y desalentar las importaciones para lograr una balanza comercial favorable. La producción y el comercio exterior debían regularse por medio de la intervención del gobierno. Estaban establecidos impuestos sobre los bienes manufacturados provenientes del exterior y debía fomentarse la importación de materias primas baratas para poder producir bienes manufacturados, los cuales luego serían exportados. Los primeros mercantilistas opinaban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de metales preciosos que tenían y además creían que la balanza comercial debía ser favorable con cada una de las naciones. El dinero y el mercantilismo. La literatura mercantilista sostiene que el crecimiento económico no se basa en factores reales, sino en monetarios. Esto cambió con Adam Smith y la economía clásica, los cuales afirmaban que el nivel de actividad económica y su crecimiento dependían de factores reales como por ejemplo la cantidad de trabajo, los recursos naturales, los bienes de capital y la estructura institucional. Las variaciones en la cantidad de dinero no influían en el nivel de producción, pero sí lo hacían en precios generales. El análisis moderno del mercantilismo. Las teorías de Smith y los economistas clásicos se centraron en la oferta, mientras que Keynes en la demanda agregada. Encontró algunas coincidencias entre su teoría y la de los mercantilistas. Aportaciones teóricas de los mercantilistas. Los mercantilistas posteriores aplicaron los conceptos de hombre económico y las causas para estimular la actividad económica. Además, creían que existía un conflicto entre el interés privado y el bienestar público, por lo que consideraban necesario que el Estado intervenga y modifique este interés para convertirlo en beneficios públicos. Contrariamente, los economistas clásicos veían el sistema en armonía. Precursores influyentes del pensamiento clásico. Thomas More era un mercantilista que creía, al igual que los clásicos, que la riqueza de una nación dependía de sus reservas de metales preciosos y por tanto defendía una balanza comercial favorable que se sabe a través de la entrada de oro y plata. William Petty fue el primer autor que defendió la medición de los cambios en la economía mediante técnicas estadísticas para medir los fenómenos sociales. Uno de sus aportes más grandes fue el pensamiento moderno en la economía. Este proponía que las ideas debían expresarse por medio de cifras, pesos y medidas, además de que solo tenían que aceptarse los argumentos que presentaran fundamentos visibles en la naturaleza. Bernard Mandeville era un mercantilista puro e insistía en que el gobierno debía regular el comercio exterior para garantizar que las exportaciones fueran siempre mayores que las importaciones. Esto se debe a que para él el objetivo de la sociedad era la producción. En consecuencia, era partidario de un gran volumen de población, de trabajo infantil y condenaba la ociosidad. Las creencias mercantilistas incorporaron el miedo a los bienes privados, siendo su resultado la depresión económica, la preocupación por la superproducción y por el subconsumo. En esta creencia, el ahorro individual era perjudicial, ya que su resultado era menos consumo, menos producción y con ello menos empleo. David Hume era un mercantilista liberal, el cual pensaba que el nivel de actividad económica de una economía dependía de la cantidad de dinero y de su velocidad. Además, describió las relaciones entre la balanza comercial de un país, su cantidad de dinero y su nivel general de precios. Hume realizó un aporte en la teoría del comercio internacional, el mecanismo del precio-flujo de metales preciosos, en la cual una economía no podía mantener continuamente una balanza comercial favorable, lo cual provocaba un aumento de la cantidad de oro, generando una subida del nivel de los precios de la economía, haciendo que si un país tenía una balanza comercial favorable, otros debían tener una desfavorable. Este proceso acababa provocando una autocorrección de la balanza comercial. Hume creía que aunque el nivel absoluto de dinero de un país no influía en la producción real, un aumento gradual de la oferta monetaria provocaba un aumento de la producción. Además, sostuvo que el aumento de la libertad económica y el aumento de la libertad política iban unidos.
Hume fue el que marcó las diferencias entre las afirmaciones positivas y las normativas. Estas establecen lo que deben ser, las afirmaciones normativas. No puede derivarse de lo que es, o sea, de las afirmaciones positivas. Esta relación se la conoce con el nombre de máxima Hume. Richard Cantillon fue en parte mercantilista, en parte fisiócrata y en parte fisiócrata clásico. Pensaba en un sistema de mercado que coordinara las actividades de los productores y los consumidores por medio del interés personal. Afirmaba que los empresarios producían resultados superiores a lo que podía obtener el Estado. Cantillon fue capaz de señalar los procesos de ajuste que se producen cuando se cambia la demanda, los costos, la tecnología o demás factores. Además, trataba la economía como una estructura integrada por diferentes partes. Por otro lado, distinguió entre los precios de mercado determinados por factores a corto plazo y lo que se llama valor intrínseco, los precios de equilibrio a largo plazo. Fue capaz de aplicar su análisis al comercio internacional. Las consecuencias de un aumento en su cantidad de dinero no eran simplemente los efectos macroeconómicos, sino en la producción de precios. Observó en un primer examen de los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía que los puntos en los que se centran los nuevos fondos en la economía influían en sus efectos. En consecuencia, el nivel general de los precios podía variar, pero también podían cambiar los precios relativos, lo que afectaba a los diversos sectores de la economía. La fisiocracia. En 1750 surgieron los fisiócratas, los cuales se dieron cuenta de la relación entre los sectores de la economía y analizaron el funcionamiento de los mercados no regulados. Además, aportaron importantes ideas analíticas influyendo en el pensamiento económico posterior. El líder de ello fue Francois Quesnay. Allí se puede ver una imagen. Los fisiócratas sostenían que las leyes naturales gobiernan el funcionamiento de la economía y que, aunque estas leyes eran independientes de la voluntad humana, los hombres podían descubrirlas objetivamente. Estudiaron las distintas variables económicas para no construir modelos teóricos. Por otro lado, lograron avances en la comprensión de la interdependencia de los distintos sectores de la economía, tanto en el análisis macroeconómico como en el análisis microeconómico. Lo que más les interesaba era el proceso macroeconómico de desarrollo. Se dieron cuenta que en Francia estaba quedándose atrasado con respecto a Inglaterra y que estaba desarrollándose desigualmente en la aplicación de nuevas técnicas agrícolas. Para resolver esto, los fisiócratas centraron la atención en las fuerzas reales, las cuales conducen al desarrollo económico, estudiaron la creación de valor físico y concluyeron en que la riqueza estaba en la agricultura. Según los fisiócratas, luego que se pagaron los factores de producción de la cosecha anual, esta genera un excedente llamado producto neto. Esta era la única actividad económica que lo creaba, por eso se consideraban estériles, ya que según ellos, el trabajo solo podía producir bienes para solamente pagar los costes laborales. Una vez establecido esto, llegaron a la conclusión de que la renta de la tierra era la medida del producto neto de la sociedad. La tabla económica de Quesnay representaba aproximadamente el flujo de rentas monetarias entre los distintos sectores de la economía y de la creación y circulación anual del producto neto. Esta contiene 3 sectores de la sociedad: los agricultores, los terratenientes y los artesanos y sirvientes. El análisis fisiocrático comenzaba con la de renta, el producto neto de los agricultores, recibida por los terratenientes. En este caso, una mitad de la renta iba a parar a la compra de bienes de los artesanos y la otra para la compra de bienes agrícolas. Estas compras están representadas por las diagonales A y B. La diagonal C representa el gasto de los artesanos en bienes agrícolas, las cuales generan un producto neto igual que va a parar a los terratenientes en forma de renta. Por último, las diagonales que van desde la columna izquierda a la derecha representan los gastos de los agricultores en los productos de artesanos. El diagrama en flujo circular representa la interdependencia entre los distintos sectores económicos, los cuales se colocan de izquierda a derecha como terratenientes, granjeros, artesanos y sirvientes. A partir de la flecha se representan los flujos de renta de los sectores macroeconómicos. Los terratenientes reciben ingresos en forma de renta de los agricultores y la gastan en bienes producidos por los agricultores y artesanos, que a su vez la gastan en bienes producidos por los agricultores. La tabla económica demuestra que existe la interdependencia de los distintos sectores de la economía. La política económica fisiócrata. Los fisiócratas creen que los precios en el mercado eran determinados por la actividad económica independientemente de la voluntad humana. Ellos llegaron a la conclusión de que la libre competencia conduce al mejor precio. Los fisiócratas además creían que la economía se regulaba en gran medida por sí sola. El Estado debía intervenir en una política de laissez-faire y no intervenir. Pensaban que las medidas tomadas por este sistema que regulaba el comercio eran las que impiden el crecimiento económico. Abogaban por la recaudación de un único impuesto sobre la tierra, ya que según su teoría naturalmente todos los impuestos acababan recayendo aquí. Los mercantilistas habrían observado que la fuente del producto neto era del comercio,
contrariamente de los fisiócratas, que decían que era la agricultura y sostenían que el laissez-faire permitía un aumento de la producción agrícola y así del crecimiento económico.